Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Mi nombre es Andrés y bienvenidos a este segundo video o a esta clase número 2 del curso de Camtasia Studio. Mil disculpas si estoy hablando un poquito fuerte, me tocó colocarme los cascos porque hoy vamos a trabajar o en esta clase o en este video vamos a trabajar con la parte de audio, movimiento en la edición de Calaus, algo de Zoom, algo básico para ir incursionando en este programa para que hagas tus propias ediciones y hagas tus propias producciones audiovisuales como a ti más te guste para transmitir el conocimiento en una red, por ejemplo como YouTube o bien como Facebook o otra red social que soporte videos o que reciba videos. Bien, para ello quiero que te enfoques directamente en esta partecita del programa, el programa de edición. Ya no vamos a trabajar más con el programa de recording, el programa que nos permite hacer el rec. Aunque aquí te lo estoy señalando con el mouse, fíjate dónde está aquí en esta partecita. Yo creo que ahí se ve en la partecita como está grabando. Claro está que si yo le doy un clic no se va a ver porque obviamente lo tengo oculto mediante las opciones. Y como ya había dicho, el verdecito es el Project o TouchMeet Camtasia Project, el que me permite generar el proyecto tal cual, y lo abrí antes de comenzar el video. Y lo primero que nosotros debemos hacer es cargarle medios, pero antes de cargarle cualquier tipo de medios nosotros debemos guardar el proyecto. Truco importante y truco clave: para que Camtasia Studio en el proyecto que te guarde los parámetros de resolución, los parámetros de audio, los parámetros de tamaño de la pantalla, primero cárgale el medio de la grabación que tú ya has hecho con el Camtasia Recorder, es decir, el que has hecho con la aplicación o con esta aplicación pequeñita que nos permite grabar a nosotros la pantalla. Tal cual como yo en este momento estoy haciendo acá, justo termine de hacer esta grabación, lo primero que hago es abrir un project nuevo y cargarle esa grabación o la que estoy haciendo en este momento y después sí guardo el proyecto. Entonces yo en esta carpetita que se llama video número 2 de Camtasia Studio, fíjate esta carpetita que tengo acá, la voy a seleccionar. En este momento tengo solamente la grabación de prueba, que es justamente el video que grabé esta mañana y que posiblemente va a salir esta noche este video, así que este video es el segundo video de la clase de Camtasia Studio. Bien, ¿cómo hacemos para cargar nosotros los medios? Muy fácil, el primer medio que tienes que cargar, como ya te dije a modo de tip, es la grabación de la pantalla. Es lo que tú ya has grabado y lo que quieres literalmente editar para mostrarle a tu audiencia. Entonces, en este caso vamos a utilizar en esta partecita, fíjate, este más para abrir aquí y decirle que quiero importar medios. Yo nunca utilizo importar desde Google Drive porque me pide hacer una conexión, lo cual pues no me gusta mucho colocar las credenciales aquí en Google en este programa porque pues obviamente es un programa de esto, pero cada quien es libre de hacer como le guste su trabajo de edición. Yo por lo general no me logueo en ningún programa de escritorio, salvo los de Microsoft, con cuentas de Microsoft. Con las cuentas de Google soy muy cuidadoso. Bien, ahora, ¿qué hago? Voy a decirle importar medios y fíjate que lo primero que él hace es abrirme un cuadro de diálogo para que yo busque, en este caso, el medio. Esta es la última carpeta en donde yo traigo las canciones de fondo, la firma, etcétera, pero yo ahora lo tengo en el escritorio, fíjate acá, y voy a buscar el curso, el video número 2 de Camtasia Studio, que lo tengo justito aquí, mira, en esta carpetita tengo la grabación de prueba. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y que te aconsejo que lo hagas, no utilices ningún comandito por aquí con el mouse, utiliza siempre combinaciones de teclas, salvo de que no logres recordar la combinación de teclado, pero siempre y cuando puedas recordar algún tipo de herramienta que se pueda sacar con combinación de teclas, úsalo, porque eso te va a ayudar a disminuir el tiempo de la edición del video y a generar un proyecto mucho más rápido. La idea es que tú logres hacer 1 o 2 videos diarios y que te permita ser muy fluido a la hora de explicar lo que sea que quieres explicar. Presiono Control I, que es el atajo de teclado, fíjate ahí mismo me lo dice, me dice Control I
I, bueno, si me muevo, ahí me está diciendo control I, entonces yo presiono control I y él me abre el mismo cuadro de diálogo, vengo al escritorio y selecciono video 02 de Camtasia y tengo la grabación de prueba que hicimos sobre el gráfico de DAX. Una vez yo cargue esto, ya prácticamente yo puedo aventar esto, o como dicen muchas personas, lo puedo colocar en la línea de tiempo de manera técnica. Yo siempre le digo, aviente los medios aquí a la línea de tiempo, o el principal medio, que es la grabación de la pantalla, colóquela en la línea de tiempo para que el proyecto agarre las configuraciones de esta grabación, como resolución, nivel del bitrate de audio, por ejemplo, la profundidad del audio, etcétera, los kilohercios en los que está grabando, en los que vienen configurados el micrófono, para que no se guarde un proyecto completamente en blanco. Entonces, lo primerito es cargar el medio principal y luego vengo y lo coloco, fíjate, le voy a bajar el zoom y fíjate cómo él va cargando la pista de audio, básicamente, y te voy a explicar algo clave. Una vez tú coloques un medio que va a hacer la grabación, como en este caso, mira, esto que yo tengo acá, lo tires en la línea de tiempo, el proyecto se reconfigura o se preconfigura con las características de esta grabación. Si esto se grabó en Full HD, pues él te va a mostrar el proyecto o los ajustes del proyecto en Full HD. Fíjate, 1920 por 1080 a 30 frames por segundo, porque es como yo tengo configurado el recorder para que grabe mi pantalla. Bien, habiendo tirado esto, ya lo vamos a grabar. Segundo tip importante de la versión de Camtasia 2021 y de la versión de Camtasia 2022, y me imagino que de versiones posteriores. Quiero que te enfoques en esta carpetita, ahí voy a crear el proyecto. Cuando Camtasia 2021 o Camtasia Studio 2021-2022 guarda un proyecto, él hace una copia de absolutamente todos los medios que tú coloques aquí en esta partecita del contenedor de medios. De momento aquí en el contenedor de medios yo solamente tengo la grabación de prueba. Entonces, por seguridad, Camtasia 2021, y es la característica que más me gusta de Camtasia Studio 2021 y 2022, aunque no he probado la 2022, pero sé que lo tiene, es que cuando yo guardo el proyecto, él crea una carpeta de salida con, digamos, el icono de Camtasia en donde está guardando todos los medios, para que si yo borro algo por fuera de esa carpeta, el video jamás, nunca se dañe y yo puedo utilizar ese máster para generar un cambio, de pronto algo de edición que me equivoqué o lo que sea, y pueda generar un nuevo renderizado y vuelva a generar un nuevo video. En caso de YouTube, por ejemplo, que exista algún tipo de copyright con alguna música que tú coloques o alguna palabra que no debiste decir, tú puedes reeditar el video. Pero si ya borras los medios principales, es decir, los valores predeterminados, los elementos iniciales, entonces ya no puedes hacer una reedición porque tienes ese MP4 ya listo. ¿Cómo hacemos para guardar? Pues venimos aquí a archivo y le decimos guardar como, o bien le decimos guardar. Como es la primera vez que vamos a guardar, fíjate que el atajo de teclado es control S o control safe. Entonces sencillamente también es otro atajo de teclado que te digo que te acuerdes de él. Muy fácil de recordar. Vamos en control I para importar, control S para guardar y aparece nuevamente un cuadro de diálogo. Vengo aquí al escritorio y busco la carpeta que se llama Video 02 Camtasia Studio y le voy a colocar un nuevo título. Le voy a poner, por ejemplo, en este caso, curso o clase número 2. Le voy a poner así, clase número 2 del curso de Camtasia Studio. ¿Listo? Fíjate. Ahora, mira cómo le estoy nombrando a este archivo, clase num2 Camtasia Studio. Cuando yo le dé guardar, fíjate cómo va a ser la línea de tiempo. Ese traqueo que hace literalmente sobre esta pista, básicamente es una copia que se está haciendo en la carpeta de ambos medios, es decir, del track que tengo aquí guardado. Entonces vengo aquí a la carpetita y fíjate que se creó una carpeta de archivos. Esto no es ningún project, esto es una carpeta, y sé que es una carpeta porque fíjate que me dice aquí que esto es una carpeta de archivos. Si yo ingreso dentro de esta carpeta, voy a tener ahora sí el project, que sería el TechSmith Project, o lo que va a contener, digamos, como esa metadata o los datos de edición del video, y se van guardando en este archivo. Estos son los datos de edición del video
que se van a hacer sobre todos los medios guardados en esta carpeta. De momento solo tengo la grabación de prueba. Tú podrías decir, ¿por qué Camtasia crea una copia? Porque yo puedo eliminar este archivo que se encuentra por fuera ahora de esa carpeta y el proyecto, que es este que yo tengo aquí, jamás va a dejar de ser utilizable o nunca se va a estropear porque todos los medios se encuentran dentro de esa carpeta gigante que se llama clase número 2 Camtasia Studio.tsc Project, que sería una carpeta de archivos. Te lo voy a demostrar de la siguiente manera. Yo por lo general a veces coloco un track de música. Entonces le voy a dar control I, vengo a documentos donde yo los tengo guardados, que sería aquí archivos de trabajo, y le coloco música de fondo y yo tengo la firma que dice Excel hecho fácil, que es con lo cual yo firmo los videos y por ejemplo siempre trabajo con esta canción que se llama Puffs, que es de Text Me Records Social Word, la bajo obviamente de la librería. Es una canción que no tiene copyright y se puede utilizar para colocarla en los videos de YouTube. Entonces fíjate, voy a importar un archivo PNG y luego voy a importar un track MP3, ¿vale? Cuando yo le diga abrir, fíjate que aquí se va seleccionando la parte de imágenes y la parte de audios, porque esto sería grabaciones de pantalla, se empieza a organizar todo, luego las imágenes, todo lo que yo cargue de imágenes se va a cargar como en esta especie de subcarpetita o arbolito y los audios se van a colocar acá. ¿Qué sucede? Que apenas yo oprima control S o le dé aquí guardar, fíjate que en la carpetita de momento esto no existe. Mira, ahí solamente está la grabación, el recording o el record y está el project, listo, dentro de la carpetita. Ahora yo vengo aquí a Camtasia, a la edición de video y le voy a dar archivo guardar o bien control S. Ahora vamos a darle aquí control guardar para que tú te des cuenta, porque si le doy control S no lo vas a percibir y no voy a colocar callouts en este video. Luego te explico en otra clase cómo los pones y le voy a dar guardar. ¿Listo? Fíjate el movimiento que acaba de hacer el cursor, hizo el guardado y si yo vengo a la carpetita, fíjate que esos dos medios ya quedaron incrustados directamente dentro de la carpeta del proyecto general en donde nunca se van a perder y siempre van a apuntar a este programa que carga realmente el project con toda la información de la edición que yo haga sobre todos estos medios para crear la producción audiovisual que yo necesite. ¿Listo? Entonces vamos a ir con calma, te voy a ir compartiendo todos los tips, todos los truquitos que yo utilizo para ir editando y cómo tú puedes organizar tu trabajo para que le saques el máximo provecho a esta herramienta de Camtasia Studio que es perfecta y por no decir es la mejor, discúlpenme ahí, es la mejor para editar videotutoriales. O sea, yo sé que existen otras herramientas para edición de video, por ejemplo como DaVinci Resolve, como Adobe Premiere, también me gusta mucho Adobe Premiere, pero en cuanto a creación de tutoriales, Camtasia Studio podría por lejos ser la mejor herramienta para editar videotutoriales para YouTube, porque tiene todas las herramientas necesarias para colocar, crear y renderizar videos en MP4 en donde se grabe la pantalla y se transmita el conocimiento. Lo único que necesitas es un buen micrófono, una computadora medianamente con buenos recursos y eso es todo lo que necesitas y tus ganas de querer compartir conocimiento grabando cualquier cosa que tengas en la pantalla. Bien, entonces vamos a hacer una edición previa. Fíjate que yo coloqué aquí, vamos a mirar qué tal está el audio. Yo creo que se va a escuchar porque en el recording yo programé o configuré para que se escuchara el audio. Entonces lo primero que yo voy a hacer, fíjate, es quitarle los 2 primeros segundos o la cantidad de segundos, como ya dije, hacer un recorte del primer segundito que yo tengo acá. Me regreso desde la parte de la entrada 1 segundo, como lo dice allí la duración de ese tooltip que está apareciendo o ese tip que está apareciendo encima del cabezal de reproducción. Me dice 1 segundo, le voy a dar doble clic en este caso para unir el cabezal izquierdo del derecho o el inicio del fin y luego selecciono con el mouse y luego le doy una S de split y listo. Luego me regreso, vuelvo y selecciono, suprimo lo que no necesito y luego me regreso hacia acá y hago más chica la pista. Yo ya sé que voy a tener 1 segundo de espera de entrada como para no arrancar hablando rápidamente o como para no entrar hablando, sino darle una pequeña pausa. Y listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escuchar el audio tal cual como se escucha del micrófono que yo estoy utilizando, por ejemplo.
yo utilizo aquí en este bracito que tengo aquí guindado, o tengo amarrado en la mesa, yo utilizo el Blue Yeti Nano. Yo utilizo, ya creo que ya lo he mostrado como en varias fotos ahí en el canal, en la pestaña comunidad, la setup que utilizo, que es bastante sencilla. Tengo un tecladito, una cámara, el monitor, la laptop, un bracito con el micrófono y el mouse normal, y con eso yo grabo los videos. Es una setup de verdad que es muy normalita, que cualquier persona puede tener, porque lo que a mí me interesa realmente es compartir conocimiento y poder darme a entender para que muchas personas utilicen todo el conocimiento que me gusta aprender de Excel. Quiero que otras personas también lo apliquen, ¿vale? Entonces, tema de edición, no nos vamos a salir, y yo utilizo un Blue Yeti Nano que tiene una profundidad de audio de 24 bits. Disculpen ahí la garganta que me empezó como a picar otra vez, entonces ahí lo siento, ¿vale? Seguimos con este video. Entonces, la idea de esto es que tú escuches el audio. Por ejemplo, mira cómo vamos a arrancar. Voy a hacer un silencio acá y luego le voy a dar un play. Fíjate que la manera rápida de hacer un play es con el botón del centro que dice reproducir barra espaciadora entre paréntesis, para decirme el atajo de teclado que me permite moverlo. Entonces yo ya no voy a utilizar el mouse, lo que yo hago es darle como un espacio para arrancar el cabezal de reproducción, ¿vale? Entonces me voy a callar y mira cómo se escucha el audio. Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Tiene un pequeño ruido de fondo, es decir, tiene un pequeño, digamos, como un sonido ambiente que suena psh, así tal cual. Entonces lo primero que yo hago es quitarle ese ruido de fondo. Fíjate, entonces vengo aquí, voy a volverlo a reproducir. Si ya leíste el título de este video, quiero enseñarte el gráfico de jerarquía que me pareció bastante interesante. ¿Vale? Entonces está escuchando el ruido de fondo, que realmente a veces es un poco molesto. De pronto yo tengo un ventilador ahí atrás que me ventila la pieza para que no haga calor, por tener estas computadoras aquí prendido, la computadora hace un poco de calor. Entonces la primera herramienta que yo voy a utilizar es la reducción de ruido. Para ello yo voy a venir aquí a efectos de audio. Si tú no lo encuentras porque no lo tienes, le vas a dar clic en este botoncito que se llama más, y quizás se encuentre en los que estén por la parte de abajito. Se llaman efectos de audio. Entonces yo ya lo tengo porque lo trabajo mucho, y de hecho yo lo tengo como favorito. Fíjate que dice eliminación de ruido. Yo lo tengo marcado como favorito, como una estrellita, para que me aparezca aquí en la partecita de las carpetas, en la última parte. Y este es, digamos, como la herramienta, al yo arrastrarla, por eso digo que Camtasia es muy bueno, que me va a permitir a mí eliminar el ruido de una pista. ¿Sobre qué pista yo quiero eliminar el ruido blanco de fondo? Entonces, en este caso, lo voy a eliminar sobre esta pista que se llama audio. Fíjate que yo hago la selección, la dejo en amarillo. Tomo la herramienta que se llama eliminación de ruido, bien sea de los efectos de audio, esta partecita, o bien sea de los favoritos. Aquí en la eliminación de ruido, toma, la arrastras y la sueltas sobre la selección. Yo hago la selección como para no perderme, y fíjate que en el preciso momento que la suelto, en la parte derecha se coloca una nueva composición, o si se podría decir así, o se coloca unas nuevas propiedades de esa como precomposición en el audio, en donde se hace el ajuste, y él alcanza ya a eliminar por sí solo, detecta el ruido blanco de este micrófono, que es el que ocurre en los 2 o 3 segundos iniciales de la grabación. Yo los dejo así como en blanco, me quedo callado para que el programa entienda que ese fragmentico es ruido blanco y lo elimine. Obviamente toda la pista lo va a tener, así que lo va a eliminar. Entonces vamos a escucharlo. Voy a darle un play ahora y fíjate que ya no se va a escuchar ese ruido blanco. Entonces vengo y le doy barra espaciadora. Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo... Si lo coloco por acá, en este caso, fíjate como su información jerárquica, como un desglose, hizo literalmente la limpieza del ruido blanco de esta pista de audio, solamente con arrastrar un valorcito en esta parte. Solamente arrastramos la herramienta y él se configura al valor del importe en 20 y una sensibilidad de 0. Por lo general a mí no me gusta que quede tan agresivo, me gusta colocarle un poquito de ruido de fondo, así que yo le bajo el importe al 15 o a 15 puntos, no podría decir a 15% porque el valor, digamos que es máximo, el medio es 20, así que yo lo bajo a 15, ya he hecho pruebas con mi micrófono
y el valor que a mí me resulta es el valor de 15. Se escucha un poquitico de ruido blanco leve en el fondo, pero no molesta, y lo dejo así para que se escuche mucho más natural. Entonces fíjate ahora que le voy a colocar en este caso el inicio. Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo lo alcanzo a notar un poquito, alcanzo a notar ese ruido blanco, pero ya no es tan molesto como en un principio. Es lo primero que tú tienes que hacer, limpiar el ruido blanco de tu grabación con la eliminación de ruido. Ahora bien, resulta que tu grabación tiene un ruido que realmente sí molesta muchísimo, es bastante notorio el ruido ambiente y necesitas aplicarle otra herramienta. Yo nunca la utilizo porque por lo general el micrófono, como yo te digo, es un micrófono de buena calidad, un Blue Yeti que graba el audio perfectamente y no necesito hacer, digamos, como modificaciones muchas en cuanto al audio. Pero si tú utilizas, por ejemplo, una diadema que también tengo puesta para escuchar el retorno de esta pista y poder hacer bien esta clase, entonces es así que pesca ruido. Cuando yo grabo con la diadema, que lo habrás notado en algunos videos del canal ya viejitos, por ejemplo como desde hace un año o 2 añitos, aquí hay una herramienta que se llama compresión de audio, que en conjunto con la eliminación de ruido nos permite colocar un importe o colocar aquí un valor bien agresivo para que baje el audio, y en la compresión del audio lo que hacemos es bajar o disminuir los picos de la onda de audio y subir los valores pequeñitos hacia arriba para que quede, digamos, como todo emparejado. Hacemos una compresión del audio. Entonces esta herramienta existe también, simplemente basta con arrastrarla sobre la pista de audio y fíjate que como el ruido está bien, aplanó toda la curva, pero lo dejó literalmente bien planito. Colocó el valor o los valores pequeñitos, los colocó un poquito más altitos y los valores altos los llevó como a una línea media para que se colocaran, digamos, como de manera equilibrada entre los valores altos y los valores bajos. No confundir con valores graves y con valores agudos, que son los sonidos graves y los sonidos agudos. Son los sonidos fuertes y los sonidos que tienen poca o pocos decibelios, que se escuchan más bien como suave. Bueno, entonces fíjate ahora que si yo le doy un play se va a escuchar diferente. Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Como pueden darse cuenta, yo no necesito la compresión porque de hecho arruina el audio, pero yo puedo personalizarla en la parte derecha en la herramienta o aquí en la precomposición que se acabó de añadir en cuanto al audio. Yo puedo colocarla de manera personalizada ajustando los umbrales. Por ejemplo, le voy a decir que me coloque una ganancia, por ejemplo, de 7, me coloque un umbral, en este caso de 12 o de 10 estaría bien, fíjate, con una relación de audio, por ejemplo, de 20 y algo. Mira, para agudizar un poquito los valores, voy a colocarle acá el valor de 5 y vamos a probar a ver qué tal se escucha. Yo creo que tiene que escucharse bastante fuerte. Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Se escucha un poco más potente, ¿verdad? Entonces, en cuanto al audio, estos son, digamos, como las dos herramientas que pueden utilizarse. Ahora bien, hay muchas personas que les gusta utilizar un fundido de entrada o hacer un énfasis cuando coloquen un track dentro de la pista de audio encima. Entonces también podemos hacerlo con la herramienta de enfatizar, el fundido de entrada y el fundido de salida. Prácticamente, ¿qué es estas dos herramientas que no vamos a utilizar en este curso? El fundido de entrada, fíjate que si yo lo suelto acá, en este caso, y me regreso y le doy un play, fíjate del arranque como lo hace. Arranca bajito, luego va subiendo hasta que se normaliza la curva de audio. Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo... Vale, entonces esto es literalmente lo que quiere decir un fundido. Empieza bajito o termina alto y termina bajito en caso de que sea un fundido de salida, y el fundido de entrada es totalmente lo opuesto. Arrancamos bajito desde la nada y luego la vamos equilibrando hasta llegar a la normalidad del audio de la pista. Ahora bien, imagina por ejemplo que voy a colocar el track en una pista nueva. Entonces añado un nuevo track o una nueva pista y luego voy a colocar por ejemplo esta canción, fíjate, y le voy a decir que me enfatice esta canción mediante los efectos de audio.
Enfatizo el audio respecto de esta canción para que se escuche, por ejemplo, cuando hay un pequeño bajo, suba la canción y cuando empiezo a hablar nuevamente, pues escuche, en este caso, un más pasito o se escuche más pasito, si se escuche más bajito. Entonces voy a colocar un split aquí en esta partecita sobre la pista del audio, pero antes de esto le voy a quitar esta compresión porque realmente no la necesitamos, lo voy a dejar tal cual y voy a eliminar este punto en el fundido de entrada. Para ello voy a dar secundario, botón secundario del mouse sobre el nodito que aparece en la pista de audio. Fíjate cómo se selecciona de amarillo. Entonces al seleccionar la pista toco el nodo y le doy a eliminar y fíjate que queda todo bien. Entonces, o bueno, al menos queda en apariencia todo bien. Lo que voy a hacer es darle control Z y voy a llevar este punto hacia aquí al 100% y quizás aquí si lo elimino no se sigue eliminando porque aquí existe un pequeño micronodito que ya lo veo aquí en la esquina. Mira, si yo le hago un zoom y regreso a la parte inicial del audio, fíjate que aquí, como cuando yo toco la pista, existe como un pequeño circulito que está ahí como escondido. Eso lo que está haciendo es bajarme la entrada. Entonces yo le doy botón secundario, lo elimino y fíjate que ahora ya normalizo toda la pista de audio. Ahora sí, voy a tocar aquí este audio, le voy a colocar, en este caso, voy a hacer un split en esta parte donde está el cabezal y luego voy a asumir, digamos que esto es un recorte y aquí voy a hacer el énfasis del audio. Entonces arrojo el valor sobre enfatizar y luego le doy play. Una excelente decisión. Fíjate que ya va sonando como más duro la canción. Entonces en este caso lo que hago es que cuando estoy hablando se baja literalmente el audio. Si tú no quieres hacerlo sobre la pista de audio, lo haces sobre la pista de tu propia voz, porque la pista de la música fue donde colocamos el valor de enfatizar. Entonces le voy a quitar, voy a seleccionar esto por aquí y le voy a colocar enfatizar y fíjate ahora que si yo le doy un play, poder emplear una tabla de datos que construye. Como el track se escucha bajito, yo puedo ajustar aquí también el audio. Voy a colocar la ganancia de este track al 50% para que nos deje escuchar. Y fíjate que al darle un play se va a escuchar fuerte esto y cuando pase por este vacío, que por ejemplo puede ser una imagen o lo que sea, o una pausa que tú hagas, este volumen va a aumentar de la música. Entonces voy a colocarlo por aquí y quiero que escuches la muestra. Una tabla de datos que construya ese elemento visual que nos permita, como ya dije, tomar una excelente decisión. Si ya leíste el título de este video, quiero enseñar. Al momento de empezar a hablar, fíjate que al no tener un énfasis en este audio, se escucha parejo ambos sonidos, el sonido del track de música como el audio de mi grabación. Sin embargo, una vez coloque yo, por ejemplo, el énfasis sobre esta pista, pues obviamente ya tiene esa herramienta dentro de este track, lo que va a hacer que este audio de la música disminuya y le dé el énfasis a el track o la pista de audio con la explicación que esté haciendo en un momento del video, ¿vale? Quiero que te fijes y te enfoques en esto, mira. Si ya leíste el título de este video, voy a arrojar el énfasis sobre esta pista de audio y al momento de hacer la entrada. Si ya leíste el título de este video, quiero enseñarte el interesante herramienta que vale la pena explorar, de verdad que sí vale la pena explorar muchísimo, que es el énfasis para que le des, por ejemplo, algún tipo de música o algún tipo de track que pueda adecuar el proyecto audiovisual que tú estés realizando. No necesariamente para hacer un tutorial, todo debe estar completamente en silencio y que se escuche solo su voz o se escuche solo tu voz. Yo, por ejemplo, utilizo muchos tracks de fondo que adecúen la canción, el entorno cuando es necesario. Últimamente no lo coloco para ahorrar un poco de tiempo, pero básicamente quiero que sepas cómo se trabaja con el énfasis, el fundido de entrada, eliminación de ruido y compresión de audio, ¿vale? Voy a quitar de esta partecita el énfasis, elimino la herramienta o ese efecto que le puse a esta pista y luego voy a eliminar nuevamente el énfasis y estas dos pistas, las dejo ahí pegaditas, ya no hay manera como de pegarlas, excepto de que haga un corte, pero las voy a dejar así y voy a quitar ahora
el o la música de fondo, y fíjate que esto queda tal cual como estaba. Si le doy un play no ha pasado absolutamente nada, aunque exista un split en estas pistas de audio. Decisión. Si ya leíste el título de este video, quiero enseñar. Básicamente, esto es, digamos, como la tercera parte que tienes que aprender antes de empezar a hacer una edición dentro del video. Tienes que configurar correctamente el audio, porque existe una regla en la parte audiovisual que dice: tu video puede ser un video excelente en cuanto a buena resolución, pero si el audio es una porquería, y perdón que lo diga así, cualquier persona abandona muy rápido, o un amplio porcentaje de tu audiencia abandonará el video, abandonará ese video tutorial o lo que sea que estés grabando, porque el audio no se entiende. Entonces el audio es una parte primordial a la hora de grabar tutoriales. Lo mejor, si estás empezando, utiliza una diadema normal, coloca el micrófono cerca a tu boca sin que haga un popping o sin que haga ese popeo cuando uno pronuncia las P's, o cuando manda ondas de aire al micrófono que se captura como ese popeo. Entonces arranca con una diadema sin hacer tanto popping. Cuando tengas para un micrófono normal de un Blue Yeti, por ejemplo, que puede costar entre unos 100 a 150 dólares, entonces vas a cuidar mucho más el audio y haces estas preconfiguraciones para que se escuche mucho más rica tu producción. Es bastante indispensable que tengas, digamos, como en cuenta esos parámetros en cuanto a la producción audiovisual, para que obviamente pueda todo el mundo entenderte. El audio es clave y fundamental en cuanto a la producción audiovisual. Puede ser muy buena tu pantalla, puede ser muy buena la resolución, pero si el audio no es tan bueno, todos van a terminar abandonando porque no te entienden lo que estás diciendo. Recuerda, un video, o en este caso un archivo MP4, es algo audiovisual, tiene audio e imagen. Y si estás grabando buena resolución y tu audio es bueno, todo va a depender solamente de ti para que hagas una excelente transmisión de lo que sea que quieras transmitir, ¿vale? En cuanto al audio, básicamente esto es lo que necesitas aprender: compresión de audio, eliminación de ruido, énfasis de una pista, lo que estás queriendo enfatizar, para que un track se escuche un poco más bajo o un poco más alto cuando estén los dos reproduciéndose al tiempo, ¿vale? Ahora vamos a aprender alguito de los callouts o las anotaciones, como esto se llama. Antes se llamaban callouts o se siguen llamando callouts en las versiones en inglés. Aquí se llaman al español traducidas, se llaman anotaciones. Yo las conocí como callouts. Entonces, ¿qué quiere decir un callout? Es una imagen fija que puede acomodarse en cuanto a su tamaño, alto, ancho, color y texto dentro. Puede acomodarse en la pantalla, aquí en el viewport, que es la parte donde estamos nosotros viendo la reproducción de la pantalla, y también pueden ajustarse directamente en la línea de tiempo para darle un poquito más de interactividad a la parte del video. Los callouts hay de muchos tipos, como lo mostramos en la clase anterior. Existen cuadros, nubes, flechas, texto solamente, y podemos configurar las propiedades de relleno de la forma, del sharp, en este caso de la autoforma, o el texto, el color del texto, el alto, etcétera. También existen flechas para hacer de pronto énfasis, movimientos o lo que sea, y existen formas que también podemos tirar prácticamente aquí al viewport. Existen, por ejemplo, la herramienta de desenfoque para enfocar, para resaltar o bien para pixelar las líneas. Esto era lo que se utilizaba antes y me encanta también para irle colocando un poquito de interactividad también al video cuando uno está hablando y diciendo o quiere enfatizar en algún punto de la pantalla. Esas herramientas son supremamente útiles, y los callouts de teclado que se van añadiendo en la pulsación de teclas. Truco importante respecto de los rótulos de pulsación de teclas o los callouts del teclado es que los puedes sacar todos al tajo. Fíjate, voy a eliminar todas las pistas vacías y suponga, por ejemplo, que yo tengo este proyecto y no quiero ir adivinando dónde fue que hice la pulsación del control T para crear una tabla, o dónde fue que hice un enter, o bien que pulsé una tecla de función, etcétera. ¿Cómo hago para colocarlos todos al tiempo? Utilizamos aquí el menú de edición y le colocamos, el menú de modificar,
Y en este menú vamos a buscar el que está justito en el medio, no sé en inglés cómo se llama, ya no recuerdo bien, pero en español se llama generar rótulos de pulsación de teclas, creo que se llama ADD, como adicionar callouts de manera automática. En inglés simplemente lo seleccionas y te sale una herramienta, mira, que te va a decir cuántas pulsaciones y qué tipo de teclas tú pulsaste. Y te aparece aquí la pulsación de las teclas, todas las que tú hiciste. Fíjate, yo hice Control Shift Left, es decir, Control Shift a la izquierda, Control Shift a la derecha, Control T, Control 0. Esas fueron las pulsaciones de teclas. Si yo las selecciono todas y posteriormente selecciono el tipo de callout que necesito, por ejemplo, el keystroke normalito, el que es translúcido o bien el que es el tradicional que yo utilizo normal, común y corriente, existe el de sin fondo. Entonces, al darle clic en generar, él toma, por ejemplo, el tipo de callout de teclas que tú coloques aquí en este convito, por ejemplo, teclas grises, teclas claras, teclas tradicionales o teclas blancas, aquí de fondo blanco. Yo selecciono estas que tengo aquí y luego seleccionas todas las que tú tengas o las que tú quieres añadir y le das clic en generar. Fíjate que se agregan en la línea de tiempo, en la parte justa donde se hizo la pulsación de la tecla. Herramienta súper importante que me gusta utilizar, se encuentra en modificar, generar rótulos de pulsación de teclas de manera automática, y fíjate que me deja toda la selección hecha. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que en este preciso instante yo hice la pulsación de control mayús a la izquierda, en este preciso instante hice la pulsación de control mayús también a la izquierda, aquí hice la pulsación de control 0. Entonces son pulsaciones de tecla que se pueden colocar de manera automática en la línea de tiempo, pero obviamente esto no lo vamos a dejar que aparezca en la mitad de la pantalla. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjate, antes de darle un clic a cualquier lugar en la línea de tiempo para perder la selección, entonces tú las mueves. Lo que voy a hacer es que me voy a ubicar encima de una de ellas y en la ventana de propiedades, aquí en el tamañito, le voy a decir que la escala me la baje, por ejemplo, al 85% para que no queden tan grandes, para que no queden tan ordinarias, y las voy a mover todas al tiempo. Fíjate, vengo y bajo y bajo y bajo. Fíjate que ellas tienen ahí como un pequeño imán, entonces voy bajando y las coloco en la parte inferior. Una vez ya tenga la posición de todas ordenadas en la parte que tú quieras, a mí me gusta ponerlas en la parte inferior derecha, lo que hago es ampliar un poquito el zoom y colocar el tamaño de todas, porque lo tengo sobre toda la selección, no de 5 segundos, sino de 1 segundo. Y luego hago más pequeña la pista, fíjate, y ahí lo tengo. Entonces, ¿qué sucede? Que yo estoy hablando normal y hago una pulsación de teclas, voy a perder la selección haciendo un clic en la parte de afuera, fíjate cómo todo se apagó, y al darle un clic aquí, en este caso en play o en la barra espaciadora, entonces se muestra el callout. Vamos a hacer una prueba rápidamente. Se llame ventas. Entonces coloco antes del igual la palabra ven. Ahí lo pudiste apreciar. Rápidamente sale el keystroke o la tecla que tú pulsaste, y eso es bastante útil a la hora de hacer un tutorial porque le está diciendo al usuario qué teclas está pulsando. ¿Por qué ya no lo uso? Porque representa más trabajo para mí andar quitándole las pulsaciones de teclas, porque yo utilizo mucho el teclado y luego me toca hacer una limpieza, así que la herramienta ya no es tan útil para mí. Por eso ya no las pongo y prefiero decir en el audio, voy a presionar 0, control 1, control shift tal tecla, al enter, control enter, etcétera. Entonces, como hago tantas pulsaciones o hago tantos atajos de teclado, hay unos que no conciernen al Excel, sino conciernen a otras herramientas. Entonces tengo que quitarlos manual, así que me salen todo ese poco de herramientas y debo quitarlas manualmente, así que la herramienta ya no me es tan útil. Voy a hacer la selección de todos los medios de la pista y posteriormente lo suprimo. Y luego quito todas las pistas vacías y vuelvo, ahora sí, literalmente a las dos pistas que estamos haciéndole la edición. Venimos aquí nuevamente a las anotaciones, y en las anotaciones voy a trabajar con los rótulos, que son los callouts tradicionales. Voy a seleccionar de este combo todos y voy a colocar una flechita. Fíjate, esta flechita, y le vamos a cambiar el color, la voy a colocar en esta parte y luego la voy a hacer un poquito más grande. Voy a hacer un poquito más grande esto. Fíjate que el tamaño por default que sale serían 5 segundos. Entonces, suponga por ejemplo que yo quiero hacer
una señalización, en este caso, a alguna parte de la pantalla, por ejemplo aquí a una nueva columna, una herramienta que voy a insertar. Entonces vengo y la toco y le digo clic aquí. Entonces coloco el texto, fíjate, clic aquí y listo, y luego puedo rotarla. Para rotarla me salgo de la selección, vuelvo y lo selecciono y fíjate que aparece un color o un nodo en el centro y luego aparece un nodo justo al ladito. De hecho, voy a sacar la herramienta con la que hago la selección más rápido, le voy a dar Control Shift 2 y fíjate que él tiene este nodo que es el nodo de rotación y este nodo que es el nodo de arrastre, que es el nodo directamente de la cajita de texto. Entonces en el nodo de rotación yo lo tomo, roto la forma y luego en cualquiera de los nodos de tamaño voy a bajar aquí el tamaño de esta flechita y luego lo tomo de cualquier lugar y lo llevo hacia la ventana. Fíjate entonces que va a aparecer esto, por ejemplo, justamente en el minuto 6,50. Entonces vengo y ajusto directamente 6,50. Acá mira, lo puedo colocar, tú lo puedes colocar donde tú quieras también. Tú miras en qué parte lo quieres necesitar y al darle un play, voy a hacerlo un poquito más pequeño, fíjate ahora cómo aparece de manera automática esa flechita dentro de la pantalla. Vamos a aprender unas animaciones básicas, unos movimientos básicos, ya te los explico, y unas salidas o unas transiciones para que podamos perder, digamos, como ese elemento visual a la hora de aparecer y de salir y posibles movimientos solo para esta clase. Si yo le doy un play, fíjate, ahí la redundancia, que ahí aparece, esto es algo muy sencillo. Ahí aparece, en este caso, aparece esto, aparece el callout haciendo señalización a esta partecita. Entonces yo lo puedo acomodar, por ejemplo, un segundo después, le voy a decir que me coloque, por ejemplo, un cuadrado, digamos dibujado al aire. Entonces vengo a la herramienta de rótulos animados y tomo este otro callout y lo toco acá y fíjate que él va a tener en las propiedades un grosor, por ejemplo, de 5 puntos, una duración de dibujo de 1 segundo, es decir, arranca justamente y desde 1 segundo él se va a dibujar, dura 1 segundo ese dibujo hasta que se complete totalmente y ahí hace el cuadro. Entonces ya sé que este callout va a arrancar o va a quedar completamente lleno al segundo porque me dice que la duración del dibujo es 1. Tú la puedes cambiar al valor que tú quieras. Yo lo dejo por default y el grosor de 5. A veces lo puedo ajustar, a veces no. Y voy a ajustar el ancho y luego voy a ajustar el alto y me traigo esto para acá y lo voy a colocar. Truco importante de edición, fíjate, voy a hacer un zoom del 200% y mira dónde quedé. Voy a tomar la manito y con la manito no voy a mover la pantalla porque si yo no toco con la manito, fíjate lo que hago, estoy moviendo esto del viewport, esto aparece de negro, entonces eso no es lo que quiero. Lo que quiero es hacer un zoom al 200% y luego con la manito vengo y desplazo la pantalla y me quedo justo en la parte donde necesito hacer la edición. Luego de haber hecho esto, acomodo aquí el cursor ya a modo de edición, es decir, editar y no barrido o movido y ni tampoco recorte. Y toco el callout, por ejemplo, y le voy a decir, mira, quiero que aparezcas justamente en esta posición y luego ajusto, en este caso, el ancho al ancho que yo necesite. Vamos a hacerlo así y luego vamos a hacerlo otro poquito así y luego voy a darle manito y voy a mover ahora la flecha para que no quede todo ordinario. Voy a tocarla, voy a colocarla así y listo, y bajo o ajusto el valor de la pantalla y fíjate ahora que cuando lo reproduzca obviamente aparece la flechita y luego aparece el rótulo animado que es el cuadradito dentro de la pantalla, ¿vale? Analizar datos, y esto es algo muy sencillo. Listo, bastante bonito esto. Entonces, como esta animación va a durar 5 segundos, entonces lo que voy a hacer es llevar esta a 6 segundos con el mouse y dejo que la tome del imán para que las dos salgan al tiempo. Fíjate ahora cómo arranca y luego cómo termina saliendo al tiempo. Le hacemos un fundido de salida para que no se pierdan bruscamente y luego le hacemos una animación y terminamos esta parte de la clase, ¿vale? Voy a colocarle un play. Analizar datos, y esto es algo muy sencillo. Esta columna la voy a llamar, por ejemplo, subtotal. Entonces ven, fíjate cómo salieron los dos callouts
que no me gustó cómo salieron bruscamente, es decir, desaparecieron, entonces yo puedo utilizar los comportamientos para que hagan de pronto una salida, o bien puedo utilizar las transiciones para que ellas salgan mediante una transición. Yo voy a utilizar en este caso el comportamiento, por ejemplo, de aparición para que ella salga, y vengo y lo coloco acá. Mira, lo voy a tirar uno encima de otro y otro encima de otro, uno para cada uno, y en la entrada le voy a decir, por favor, quiero que en la aparición, en la entrada, no me ponga nada, y durante tampoco me ponga nada. En la salida si se haga, por ejemplo, hacia la derecha, es decir, se funda o haga la aparición o la desaparición más bien hacia la derecha, hacia esta parte de la pantalla. Entonces lo dejo tal cual, y luego en el rótulo animado hago exactamente lo mismo. A aparición le digo ninguno, luego le digo aquí en durante ninguno, es decir, durante el recorrido de los 3 segundos, porque es un segundo de salida, un segundo de entrada, quiero que haga algo, por ejemplo, que palpite o que se mueva o que se crezca de tamaño, que disminuya el tamaño. Entonces durante le pongo ninguno, y en entrada también, y fíjate ahora que también se va a ir a la derecha. Ya te enseño un truquito con con estos efectos animados de cada uno de los callouts. Vamos a darle play y escuchemos y veamos la pantalla. Analizar datos, y esto es algo muy sencillo. Esta columna la voy a llamar, por ejemplo, subtotal. Entonces vengo aquí, fíjate del fundido que acabo de hacer, hizo un desliz a la derecha, obviamente no es lo más indicado. También se pueden utilizar las transiciones para hacer un tipo de barrido sobre el objeto, hace de pronto un difuminado, o bien lo que tú prefieras, haces la exploración aquí, de pronto en el fundido ocurre mejor. Pero ¿qué sucede? Lo que quería enseñarte es esto. Mira, después de la selección tú puedes hacerlo sobre un solo elemento y copias los efectos de un lado a otro. Esto lo tiene la versión 2021 y por supuesto la 2022, que es bastante práctico al colocarle animaciones a un callout y querer replicarlas, por ejemplo, en otro callout. Voy a tomar el rótulo animado, fíjate que es el cuadradito rojo, y voy a quitar el efecto de aparición que le acabo de poner. ¿Listo? Entonces fíjate que él sí no va a tener fundido de salida al momento de correrlo. Inicio nuevamente el cabezal de reproducción. Analizar datos, y esto es algo muy sencillo. Esta columna la voy a llamar, por ejemplo, subtotal. Entonces vengo aquí, fíjate que este rótulo animado ya no tiene ninguna animación de salida, pero si yo se la coloqué a este, la puedo copiar rápidamente. Voy a darle botón secundario y aquí le digo copiar efectos. Fíjate, copio tales efectos que yo le ponga a esa forma o a ese callout, y luego selecciono esta y pego los efectos. No estoy pegando una nueva forma, estoy copiando los efectos de una forma, de un callout, y se los estoy pegando a un callout. Fíjate que al momento de pegarlos me aparece nuevamente la aparición de salida, entonces, o la aparición en la parte de salida. Analizar datos, y esto es algo muy sencillo. Esta columna la voy a llamar, por ejemplo, subtotal. Entonces vengo nuevamente aquí, una herramienta que vale la pena explotar también cuando le vayas tomando el ritmo a la edición dentro de Camtasia. Hay bastante que aprender. Perfecto, voy a quitar esto y voy a decirle que en la salida no me ponga una aparición, sino me ponga un fundido, que me gusta también bastante, un fundido de salida, y también para la salida le digo que me coloque un fundido de salida, y fíjate que ahora llamar, por ejemplo, subtotal. Entonces vengo aquí. Es el mejor efecto que podemos utilizar para eliminar un callout de manera amigable, para que el usuario o la persona que esté visualizando no lo vea como tan brusco cuando se está de pronto desapareciendo. Bien, voy a quitar esto que tengo aquí, o voy a hacer una copia, por ejemplo, de esto. Fíjate, una copia. Ya no utilizo el copiar efectos, sino copiar la forma, y la voy a pegar un poquito más adelante. Fíjate, la pego por acá y le voy a cambiar el color a este callout normalito. Le voy a quitar el valor de salida, le voy a decir quíteme ese efecto de salida, y voy a cambiarle el color, y voy a hacerle un pequeño movimiento. Por ejemplo, lo voy a dejar así tal cual plano. Vengo aquí y le coloco un valor a la flecha de color rojo. Vamos a ponerlo así, mira. Y le voy a decir, por ejemplo, bueno, le dejamos el texto tal cual común y corriente, y voy a ampliar el tamaño de la duración a 10 segundos para tener bastante para poder explicarte esto, ¿vale? ¿Qué es el movimiento? Suponga, por ejemplo, que yo estoy seleccionando en este Power BI, en donde estábamos en esta clase, estábamos apuntando, por ejemplo, a una medida, o quiero apuntar a esta medida que se llama
en este caso unidades o una nueva medida, todavía no las he creado. Vamos a tomar un campo que se llama aquí unidades, lo voy a hacer un poquito más pequeño. Y suponga, por ejemplo, que yo estoy hablando de este campo. Fíjate que cuando yo inicie, al no tener ningún efecto, de hecho tenemos solamente las anotaciones, que serían, o el callout de anotación, que sería prácticamente el color de relleno. Aquí sería el color de la fuente y en este caso la escala. Tendríamos en esta partecita las propiedades nativas que él tiene por default. ¿Listo? Entonces, ahora yo voy a iniciar el cabezal de reproducción y quiero que él aparezca justito en esta parte de unidades, pero por alguna razón en la explicación yo quiero moverme, por ejemplo, a la fecha de la factura, o bien quiero moverme a esta nueva medida, diciendo, por ejemplo, que este valor va a tener relevancia con este otro objeto dentro de la interfaz de usuario. Es decir, debo mover la flecha directamente hasta acá mientras esto se está ejecutando. Fíjate que si yo corro los 10 segundos no va a pasar absolutamente nada. Subtotal, ¿listo? Y va a ser el subtotal de cada una de los ítems de cada una de las facturas por su precio unitario. Entonces voy a tomar, en este caso, como puedes ver, no hace absolutamente nada. Entonces voy a venir a este botoncito o a este ítem de animaciones. Qué pena, amigos, retomando nuevamente. Entonces tuve allí un pequeño inconveniente, pero ya resuelto y seguimos. Entonces la idea de esto es mover la animación de un punto a otro punto. Entonces para ello vuelvo y tomo, fíjate, venimos a este ítem que se llama animaciones, en donde nos dice que utilicemos animaciones para acercar, alejar o aplicar un barrido, y nos vamos a ir a esta segunda parte. Voy a seleccionarlo aquí, voy a seleccionarlo con mi selector en esta parte de animaciones, porque esta sería la de hacer, por ejemplo, un zoom, ampliación y barrido, que lo vamos a ver antes de terminar este video, y las animaciones, que son las de movimiento sobre objetos como callouts o bien pulsaciones de tecla. Entonces fíjate, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo arranco, en este caso, aquí al medio, y quiero en este punto de la explicación pasar directamente a señalar con esta flecha que tienen que darle un clic a este botón? Entonces lo que voy a hacer es colocar animaciones y posteriormente utilizo una animación personalizada. Vamos a buscar aquí, dice ampliar, escalar, inclinar a la derecha, inclinar a la izquierda, opacidad total, personalizado, reducir, restaurar, o bien sin opacidad o Smart Focus, que hace un foco directamente en el lugar en donde tú quieras. Yo voy a colocar de manera personalizada, mira, una animación que arranque justito en este ladito, y cuando esté haciendo de pronto esa explicación necesito que esta animación se mueva. Entonces voy a seleccionar esta flechita, le voy a dar doble clic, fíjate que el cabezal puede estar en cualquier otro lado. Una vez colocada yo lo puedo mover sin problema y toco esta animación que se coloca sobre el rótulo o sobre el callout y le voy a dar un doble clic. Ese doble clic garantiza que yo me haga al final en el punto de salida de esa animación, hasta donde lo quiero lograr. Y acá en esta partecita voy a mover aquí la flechita hacia este lado y luego vengo y señalo la columna. Entonces voy a hacerlo así para que se vea, digamos, como ese movimiento, y luego voy a ampliar la duración de esta animación. Voy a ampliarla no de 1 segundo, sino la voy a ampliar a 1.5 segundos, es decir, a 1.15 estaría bien, más o menos, que sería medio frame o medio segundo en frame. Le doy un doble clic y luego ensancho esto, digamos, como a 1.5 segundos. Ahí me faltó uno más, le voy a correrlo acá para de manera exacta colocarlo. Listo, mira, ahí lo tengo en la duración también. Lo veo aquí en esta partecita, al moverlo me dice 1.15 y listo. ¿Qué sucede? Que cuando yo esté dando la explicación obviamente va a aparecer y va a hacer ese movimiento. Vengo aquí a medios, le voy a dar play, subtotal, listo, y va a ser el subtotal de cada una de los ítems de cada una de las facturas. Perfecto, necesito que después de esto regrese nuevamente. Vengo a animaciones, animaciones, personalizado, y esta sí la voy a dejar más rápida, hasta 1 segundo, que arranque en este punto, doble clic y luego vengo y toco nuevamente esta partecita aquí derecha
y toco aquí las unidades y fíjate ahora que entre cada una de las animaciones va, espera y luego regresa, ¿vale? Total de cada una de los ítems de cada una de las facturas por su precio unitario. Entonces, fíjate el movimiento que acabamos de hacer sobre el callout. Esto es fascinante en este programa de edición porque nos permite hacer animaciones sin colocar, por ejemplo, keyframes. En otros software de edición también no lineal, que nos tenemos que poner un keyframe de entrada y un keyframe de salida. Prácticamente esto sería todo lo que tendríamos que hacer acá, teniendo en cuenta que el keyframe sería el punto de salida, el punto de entrada, y la duración la podemos colocar directamente con el mismo mouse en esta parte. Ahora bien, vamos a hacer un zoom, por ejemplo, en esta parte de la pantalla. Una vez terminado de hacer, digamos, la explicación, voy a colocar el zoom acá. Entonces le digo, teniendo seleccionada la pista de la pantalla, ese sería el audio, selecciono la pista de la pantalla y le digo escáleme para ajustar y creo este efecto de zoom que literalmente me permite cuadrar aquí en el viewport qué tanto yo quiero aumentar, pero el efecto lo voy a correr justo sobre este lado, es decir, voy a utilizar esta herramienta que tengo acá para volver a colocar la pantalla de manera normal, ampliarla o achicarla y no tener que hacerlo directamente desde el viewport o aquí en el canvas, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Voy a colocarme en el punto de salida de este efecto y voy a hacer un zoom justito acá, mira, enfocando la parte de la barra de fórmulas de este video. Voy a hacerle un zoom hasta aquí y luego voy a bajar un poquito la parte de arriba y quiero enfocar esto exactamente. Fíjate, entonces cuando yo termine de hacer este callout viene el zoom, de hecho lo voy a correr un poquitico más a la derecha para que arranque de pronto un segundo o medio segundo después y fíjate cómo se va a hacer el zoom en la pantalla. Siempre lo quito para observar aquí y no dejarme llevar por este tipo de resultado que pues obviamente me deje o me confunda en cuanto a lo que quiero mostrar en la pantalla o en el proyecto final. Voy a hacer nuevamente el corrimiento tal de cada una de los ítems de cada una de las facturas por su precio unitario. Entonces voy a tomar en este caso las unidades. Fíjate que aquí tengo datos de prueba, tengo el zoom de entrada y ahora voy a bajar nuevamente esto a un zoom de salida, por ejemplo aquí en esta parte. Entonces vengo a animaciones, ampliación y barrido y fíjate que él toma el zoom de el efecto anterior. Entonces yo le digo aquí donde tengo el cabezal, escalar para ajustar, pum, y él crea un nuevo bloque de animación o crea una nueva animación en donde restaura el valor del zoom al 100% como antes estaba. Fíjate que en este caso está en 228% en donde tiene unas dimensiones. Yo vengo y lo selecciono y aquí están las propiedades. En este caso 228.3 con una opacidad del 100%. Yo puedo ajustar la rotación, la posición, la anchura y lo que sea para colocar la resolución y luego retorno nuevamente a 1920 por 1080 a 100%. Entonces fíjate que después de hacer aquí el zoom, aquí vamos a hacer el zoom, unidades, fíjate que aquí tengo datos, va a salir unidades sin problema, mira, y los voy a multiplicar. ¿Listo? Por perfecto. Esto es prácticamente lo que te quería explicar en este video, que son transiciones o no, transiciones no, efectos básicos. Las transiciones las vemos en el otro video, que es hacer como una entrada entre una partecita de un video y otra partecita de otro video para que digamos como que se conecten esas dos, digamos como grabaciones en la línea de tiempo y no se vea tan brusco el paso. Truco adicional antes de irme, yo no utilizo estos zooms con un segundo, yo siempre los utilizo así, mira, en cero, con una duración de solo un frame, para que se vea como especie de la televisión. Así como cuando tú ves, por ejemplo, un noticiero. En un noticiero no están haciéndole zoom a la pantalla, o en un telediario, o en una película, o en cualquier lugar de la televisión, obsérvalo. No están haciendo un zoom cada vez que hacen un cambio en la toma. No hacen un zoom, no hacen un aumento de pantalla o una disminución de la pantalla, sino todos terminaríamos con dolor de cabeza. Lo que hacen es un cambio, que en este caso de foco, hacen un cambio de toma, pero yo también podría utilizar esta herramienta de zoom para hacer un cambio de toma en proporción a la pantalla. Fíjate, quedaría como la televisión. Entonces si yo reproduzco, por ejemplo, desde esta partecita
Mira cómo se va a ver aquí el resultado. Vengo aquí a medios, le doy reproducir. Las unidades, fíjate que aquí tengo datos de prueba. Es mucho más elegante y los voy a multiplicar. Mucho más profesional hacer este tipo de cambios, por ejemplo, con la herramienta de Zoom. Queda muy profesional, como si fueses un editor profesional, obviamente, quitándole esos movimientos de entrada-salida o esos desplazamientos de Zoom. Al principio a todo el mundo le gusta, luego esto se ve mucho más profesional. Voy a hacer más pequeña la línea de tiempo, voy a regresar nuevamente al proyecto y por último, no se te olvide estar guardando cada 5 o 10 minutos durante la fabricación o producción de este video tutorial. La clase número 2 no hice una sola vez en Control S, pero cuando yo estoy editando normalmente, cada 5 o 10 minutos yo le doy Control S para guardar los cambios y no se vaya a perder la edición que esté haciendo sobre la línea de tiempo. ¿Qué vimos en este video? Aspectos esenciales sobre los efectos de sonido o los efectos de audio, eliminación de ruido, compresión de ruido, énfasis en el audio de 2 pistas que contienen audio, fundido de entrada, fundido de salida. Esto lo vemos como efecto posterior en otro video, el efecto de velocidad para acelerar el video. Y posteriormente vimos aquí en la partecita de anotaciones algunos callouts, su incorporación dentro de la línea de tiempo, cómo recortamos también esto con la tecla Split o con la tecla S de Split para hacer separaciones y cómo animamos un callout, cómo colocamos pulsaciones de teclas y colocamos valores predeterminados en la parte derecha. Esto lo vimos en esta clase número 2 del curso de Camtasia Studio para principiantes, para que tú aprendas a editar videos. Yo cabe resaltar que no soy un experto en edición de video, solo que la producción de más de 1300 videos, yo creo que tengo un poquito más de 1300 videos, ha hecho que aprenda a la fuerza este programa que antes no tenía ni idea de manejarlo. He pasado por todas las versiones o por las versiones existentes, todavía no he probado la 2023, me encantaría, pero esta funciona perfecto y para el propósito de fabricación de tutoriales es más que suficiente. Entonces tengo alta experiencia en la edición básica de este video y quiero compartirla contigo, ese tipo de trucos, ese tipo de tips que hacen que su trabajo o que tu trabajo, perdón, se vea bien profesional. Recuerda muchísimo cuidar tu audio, tener un buen micrófono para expresar lo que quieres decir y también tener un buen monitor de resolución al menos mínimo 1920 x 1080 para que grabes en Full HD. Y no necesitas grabar a 60 FPS, si lo quieres lo puedes hacer, pero con 30 frames por segundo es más que suficiente. El ojo humano solo necesita 24 fotogramas para ver un video común y corriente o un video animado convencional, 24 frames. Con 30 el ojo ya percibe una animación completamente full, así que colocarle 60 sería un exceso, aunque se ve más fluido, se ve más nítido. La diferencia no es tan grande. Vimos anotaciones, vimos efectos del cursor, efectos de audio y vimos cómo hacer algunas acciones en cuanto a zoom y algunas animaciones de movimiento de las autoformas, como colocar todos los callouts de manera de la pulsación de teclas en automático y listo. Este sería el video de la clase número 2 del curso de Camtasia Studio. Recuerda que estas clases son completamente gratis, vistas por mi canal de YouTube, Excel Hecho Fácil. Mi nombre es Andrés y como siempre digo, nos vemos en el siguiente video tutorial de Camtasia. Hasta pronto y chao.